Muy buenas a todos, bienvenidos a otra partida del Global Chess League. Volvemos a tripitir o a repetir 3 veces ya con esta partida con Visianan y la verdad que está jugando a un nivel tremendo. Hemos visto las partidas en las que vencía a Levon Aronian, Maximas y Lagrave. Vamos a ver qué pasa con Jan-Christophe Duda, y el tema es que bueno, pues es ex campeón del mundo con una edad avanzada y con un estado fuera de forma, ¿no? Entre comillas, porque bueno, pues estamos viendo unas partidas muy interesantes, además a ritmo rápido, que quizás a medida que pasan los años, pues para estas leyenda viva, pues en general seguramente no pierdan reflejos, pero pues jueguen un pelín más lento, pero bueno, pues justo lo contrario, es un auténtico lujazo. Así que Visianan lleva en este caso las piezas negras, era la sexta ronda, se enfrenta a Jan-Christophe Duda, también ha jugado contra Carlsen y traeremos la partida. De momento apertura inglesa C4, C5, jugando de una manera simétrica, y B3, bueno, pues reforzando C4 y dando esta casilla para que se pueda fianchetar el alfil de dama. Tras estas jugadas E6, preparatorio para D5, y así las piezas negras pueden ocupar el centro en condiciones, alfil B2, D5, y manteniendo la tensión central de momento, lo que juega Jan-Christophe Duda es G3 para buscar el fiancheto y un enroque en corto. Caballo C6, primeros cambios en D5, en el que las piezas negras solo cuentan con un peón central, pero a cambio, bueno, pues los peones controlan perfectamente el gran centro, alfil G2, y tras D4, quitando fuerza a este alfil de la gran diagonal, ganando un poquito más de espacio quizás para sus piezas menores, pues las blancas enrocan en corto, Anand juega alfil E7 buscando el enroque, y tras E3 se mantiene la tensión central y se juega el mejor movimiento, que es enroque en corto. Podríamos pensar en esta jugada en el que el peón pues está defendido por parte de su dama, también controla casillas y prácticamente somete bastante a las piezas blancas, pero por otro lado el peón deja de defender C3, por lo que el caballo ya puede venir a su casilla original, el alfil vuelve a coger fuerza en la gran diagonal y parece que es un poquito o demasiado pretencioso hacer este movimiento, ¿no? Por lo tanto, volviendo a la partida y tras E3, la misma continúa con simplemente enroque en corto, a lo que se contesta con caballo A3. Aquí, perdón, que me va un poquito regular el tema. Si las piezas blancas pues aprovechan para capturar, es verdad que logran que las piezas negras cuenten con este peón aislado, pero bueno, pues las piezas negras siguen teniendo bastante espacio. Por otro lado, también las piezas blancas tienen su peón aislado y parece que no están para nada mal, ¿no? Con alguna idea de jugar alfil G4, clavando en F3, y bueno, pues estarían cómodas en esta posición. Por lo tanto, lo que hace Duda es no capturar, y tras el enroque en corto, perdón, se juega caballo A3. La idea es traer el caballo a C4, necesita más de un tiempo para desarrollar el caballo, ya que no puede venir a la casilla de C3 directamente, pero por otro lado habría bastante control por parte de las blancas sobre esta casilla de E5. Mientras tanto, y ahora que el caballo ya se ha llevado a A3, es cuando Anand decide capturar en esta posición, y tras peón por se enfrentan las damas, primero alfil F5, y tras caballo C4 se centraliza el caballo con esta idea de ocupar esta casilla, se juega dama C7 evitando el cambio de dama. Se conectan las torres, caballo caballo F5 por parte de las blancas, doble ataque ya que se ha liberado el alfil, y bueno, pues se doblarían los peones por parte de las negras, y torre de 8 por parte de Anand, ganando un tiempo sobre la dama. Es verdad que si traemos la otra torre y seguimos los siguientes movimientos que pasan en la partida para ver la diferencia de jugar con una torre o con otra, bueno, pues caballo por, alfil por, se ataca esta dama y parece que no tiene muchas casillas. Se controla por parte del caballo, por parte del alfil de casillas blancas, esta casilla la controla el otro alfil, parece que colocarse en D7, pues una de las torres puede venir al centro, y si viene a C8, como vemos esta torre, bueno, pues queda sin movimientos debido al control por parte de las blancas. Por lo tanto, menos mala traer la torre de a D8. Se ganan tiempo sobre la dama, se conectan las torres, y ante esta amenaza por parte de las blancas es cuando ahora sí se captura en E5, se recaptura con el alfil, bueno, pues ganando un poquito más de presencia, y dama C8, bueno, pues no habiendo torre en esta posición. Tras estas jugadas también las piezas blancas pues pelean por la columna abierta,
alfil G4 atacando a dama y a torre, y tras F3, bueno, pues de momento se debilita un poquito la estructura de peones, el alfil se vuelve a retirar, caballo D6 y alfil por, ¿no? Se puede jugar dama C6, pero aquí hay que tener muchísimo cuidado. Dama C7 te pones a tiro del alfil, como vemos que está defendido por el propio caballo, que de momento se ha ganado un peón, y si dama C6, es muy interesante esta línea, ya que, bueno, pues ahí está descubierta con F4, caballo D5 parece lo menos malo, y tras torre por D5, incluso entregando la calidad, alfil por D5 y caballo F5 es muy potente para las blancas, ya que se está amenazando, bueno, pues ganar esta pieza con jaque, ganar la dama. Alfil F6 puede ser la respuesta, ya que la dama también protege esta casilla o evita el doblaje de peones, y el tema es que tras E4, bueno, pues a ver qué se puede jugar. Se recomienda un movimiento como dama E6 y peón por parece que está cayendo al caballo, ya que si se retira el caballo a esta posición, pues es perdedora, ¿no? Alfil por F6, ganando pieza, atacando a la torre, y si peón por, y aunque hay otras líneas, las piezas blancas estarían ganando, ¿no? Por ver este mate ya en 2, dama G7 sería mate. Por lo tanto hay que tener cuidado en esta posición. Anand decide cortar por lo sano, alfil por D6, alfil por D6. De momento, bueno, pues estando aquí el alfil viene con ataque sobre la torre, se retira, torre C1 activando la torre, doble ataque sobre este peón, se defiende, y E4, bueno, pues avanzando estos peones por parte de las piezas blancas. Alfil H3, B4, aprovechando la clavada del peón, ya que detrás está la dama en C8, alfil por G2 y dama por G2. Parecía, ya que tras esta captura que pasa en la partida se juega C4, en caso de capturar con el rey, bueno, pues al menos este movimiento, que aunque no es ganador, C4, pues de momento no se puede jugar. Y bueno, pues vamos a ver cuál es la idea de uno y de otro, ¿no? Tras dama por G2, perdón, no dama por F2, la idea de las blancas pues es avanzar los peones y colocarlos en casillas negras, controlando y creando, bueno, pues una barrera contra las torres negras. La dama gana fuerza en la gran diagonal, pero de momento, gracias a que la dama se ha retirado del control de la casilla de C4, es lo que precisamente juega Anand, y ahora de alguna manera pues empieza el a activarse. Cuenta con un 3 contra 2, peón pasado, mientras tanto E5 atacando al caballo, este se retira a D7 atacando dos veces en E5, y F4, como decíamos, bueno, pues reforzando la defensa, la dama vuelve a estar activa, pero esto Anand lo empieza a aprovechar, además colocando sus peones en casillas blancas, evitando que este alfil en algún momento pueda tener influencia. De momento se refuerza la casilla de C4, torre de 5 es lo que se juega, torre de 4 parece un poquito menos mala por lo que vamos a ver a continuación, ya que con este movimiento, aunque no directamente, ya que se ataca en B5, pues caballo B6 gana un tiempo sobre la torre. De momento se ataca al peón. Otra idea de las blancas que no he comentado, perdón, tras B5 podría ser dama E4, y aunque te colocas detrás de la torre, la idea es jugar F5, refuerzas la defensa de este peón, y parece que, bueno, pues viene más ataque, ¿no?, por parte de las blancas. Opta finalmente por este movimiento, toca en B5, A6 lo defiende, torre CD1 doblándose, y ahora sí caballo B6, la que Anand vamos a ver cómo continúa, ya que, bueno, pues sus torres siguen sin tener bastante fuerza en la posición. La torre se retira a D4 y caballo A4, aun estando esquinado el caballo, parece un movimiento bastante interesante. Se controla C3 para jugar C3, caballo C3 atacaría también a la torre, caballo B2 de momento no es posible, pero además viene un error por parte de Duda, que precisamente, bueno, pues lo aprovechan habiendo un único movimiento, jugándose dama F3. Parece que había que traer primero la torre, reforzando la segunda, queda indefensa, y esto se aprovecha para jugar caballo B2, no por atacar la torre que se está atacando, sino por lograr esta casilla siendo un caballazo, ¿no? Ahora torre D2, siendo tarde, caballo D3, como vemos, bueno, pues se controlan muchísimas casillas en la posición. Es un gran caballo que no puede ser expulsado nunca por el alfil, y decide directamente Jean-Christophe Duda, bueno, pues capturar entregando la calidad por un peón. Hay que tener en cuenta que el tiempo tampoco, pues solamente cuenta ya casi con el incremento, con menos de un minuto. Parece que dama G2
o nuevamente dama e4 eran opciones para las piezas blancas y retrasar o posponer pues esa posible entrega de calidad. Opta directamente por hacerlo y tras peón por dama por d3 y la partida continúa con este jaque en c1. El rey se retira a g2, dama b2 atacando en a2. Parece que este movimiento, pues buscando algún cambio más y evitando la pérdida del peón de a2 podía ser posible. Se juega rey h3 y aquí Anand decide no capturar, quizás siendo lo más fuerte, pero tiene otra idea súper interesante que es torre 6. Y si las piezas blancas no hacen nada al respecto, pues la idea es dar un jaque. El rey tiene que venir a g4 y bueno, pues aprovechando los peones que tiene podrían venir algún tipo de jaque más, teniendo un rey bastante expuesto en esa posición. Es cuando se juega dama d2, permitiendo que al rey se retire a g2 si torre h6 jaque. Parece que dama b1 también pues era un movimiento interesante, retirando que las damas estén enfrentadas. De momento se juega esto en la posición y dama por d2 entregando material, ¿no? Dama b1 parecía también la mejor opción. Torre por d2, f5 por parte de las negras ya en la posición, aprovechando que no puedes capturar al paso, ya que el tema es que este alfil está clavado y tras torre por, bueno, pues hay doble ataque y se está ganando pues una u otra pieza, así que se aprovecha por parte de las negras para hacer este movimiento y parar un poquito este avalancha de peones que puede venir enseguida. De momento h3 ya en el tablero y torre g6 con la idea de jugar h5 y tener control sobre la casilla de g4. Rey f3, retirándose y avanzando el rey Jean-Christophe Duda, mientras que Anand, bueno, pues juega ahora sí h5, torre d5 en la posición y torre 6 para jugar g6 y reforzar estos peones en el flanco de rey. Se juega g4, peón por h por g4 y g6. Si las piezas negras capturan, bueno, pues es posible también, pero quizás el rey blanco está bastante activo. F5 puede llegar molestando a la torre y bueno, pues hay un peón pasado en esta posición. Por lo tanto, volviendo a la partida y no capturando, se juega g6, se defiende el peón atacado y g5 cerrando la posición. Parece que Duda podía haber jugado un movimiento como torre d2 o torre d1, pudiendo bascular en una o en otra columna, y aunque bueno, pues la partida está igualada en la barrita, bueno, con calidad de menos, aún no estando bastante activa de momento esta torre, pues es una posición bastante difícil, ¿no?, para las piezas blancas. G5 ya en el tablero, se retira la torre para activarla por la columna H, además se da la casilla al rey para bloquear a este peón y bueno, pues poder meter una torre por la columna H y vemos si otra por la columna C. Ahora sí se juega torre D1 y rey F7 con la idea de llegar a E6. Tras estas jugadas A4 con la idea de estropear y torre A1 sería la idea de las blancas. Esto no ocurre en la partida tras A4, sí rey E6, llegando a esa posición, centralizando y mejorando la posición del rey. Y tras estos movimientos capturas en B5, rey E3 y la idea de las piezas blancas, bueno, pues si lo permiten las negras, es llegar hasta este peón de B5. De momento torre H8 y rey D4, siendo un poquito mejor torre A1, que ahora vamos a ver por qué, bueno, pues no se considera también un error este movimiento, ¿no? De momento y ante un posible rey C5 se juega torre C8, se corta al rey y además la idea es llegar a esta casilla con la torre rápidamente, dar un jaque. Este peón está cayendo, la torre está entrando en H4, en H3 con jaque y las negras empezarían a estar súper activas. Alfil C5 es verdad que lo bloquea, pero ahora viene la respuesta a este movimiento previo que había sido mejor antes de jugar rey D4, que es torre D8. Viene con jaque, la torre está por detrás, por lo tanto el rey no se puede retirar y ante alfil D6, claro, entra la otra torre en C4, da un jaque, rey E3 defendiendo el peón de F4 y este peón se podría capturar. Anand opta por torre H8. Torre por, aprovechando nuevamente pues estos temas, ese alfil por, las negras ganan un peón y llegan a un final, bueno, pues completamente ganado, ¿no? O recuperan ese peón que tenían de menos.
Opta por este movimiento Anand y jugar torre H8, también, bueno, pues vale prácticamente todo, alfil C5 haciendo pues algún movimiento, y tras estas jugadas torre H3, jaque está cayendo F4, rey F2, y tras este jaque rey G2 se ataca la torre, viene a B3, y ahora le toca el turno de las piezas blancas, ¿no? A cambio del peón que se entrega en E5, cae el de G6 y así las blancas también cuentan con ese peón pasado. Torre G4 viene con jaque, rey F2, F4 y tras torre G8 pudiendo avanzar el peón a G6, primero torre B2 con jaque. Tras estas jugadas el rey se retira a F1, si viene F3 sería mate en la casilla de G3. Y el tema es que tras este movimiento se juega torre H4 y en esta posición decide abandonar Jean-Christophe Duda, así que Anand, bueno, pues se vuelve a cargar a otro jugadorazo, ¿no? Está a un nivel tremendo. Las partidas que hemos visto, no sé, es que lo veo parece tan simple, por supuesto, que es tremendo. Es verdad que había comentado antes que Duda llevaba tiempo jugando con menos de un minuto, pero bueno, pues son las reglas, ¿no? El tema es que, bueno, pues está entrando en esta posición con temas de mate, y a una jugada como G6, por ejemplo, bueno, pues tienes, y por verlo, este jaque, ¿no? Única, te cubres con el alfil, y aunque ahora puedes dar un jaque ganando el alfil, incluso F3 es bastante potente debido al siguiente tema. Si se juega G7, casi no teniendo pues más movimientos, torre G2 amenaza mate en una jugada. Se podría ampliar un poquito más dando un jaque, el rey se retira, no se puede coronar ni siquiera dama por ese mate que decimos, y al coronar caballo viene con jaque, pero bueno, pues juega rey F7 y las piezas negras estarían ganando. Y tras este jaque, si se juega este movimiento rey G1, quizás evitando la entrada de la torre, pues a esa posición F3 directamente, y parece que, bueno, pues las piezas negras están ganando de una o de otra manera. Hay diferentes líneas. Por mi parte nada más al respecto, y hablamos para otras partidas. Un saludo, chao.